Sobre Antonio Mora, yo quisiera decir algunas palabras breves. Es una referencia muy importante para, sobre todo, los lectores del occidente venezolano, el nombre de Antonio Mora, quien fue un bibliotecario oriundo de Pregonero, Chácaro, como se decían a sí mismos los pregonereños, un pueblito entre el llano y los Andes tachirenses. De allí llegó Antonio Mora a San Cristóbal, donde desde fines de los 60 probablemente se hizo bibliotecario, oficio que ejerció por 4 décadas, y desde ese oficio fue creando una obra evocativa de su origen chácaro, campesino, pero que se mezcló con cierto cosmopolitismo que en San Cristóbal tenía ya también un gran arraigo histórico por la tradición literaria y culta de esa ciudad tachirense, cosmopolita y binacional, porque casi todos los tachirenses, sobre todo los intelectuales, los campesinos, los poetas, los creadores, compartieron vivencias de uno u otro modo entre Venezuela y Colombia como un mismo territorio. En ese oficio de bibliotecario comenzó a crecer la obra narrativa y poética de Antonio Mora, destacando en ella un libro maravilloso que debe ser siempre un referente para los jóvenes lectores en Venezuela, que se llama Crónicas de Asirema. El propio Antonio Mora decía que era una manera como de sublimar un cierto humorismo, una ironía muy propia de los campesinos andinos, y convertirla en una gran metáfora de la historia, de la vida, de la andanza personal y familiar de cada quien, que llegó a construir un referente ficcional de la poesía, a construir un universo propio, un microcosmos que generó sus propios códigos, sus propias palabras, sus propios anagramas, sus retruécanos lingüísticos provenientes en su mayoría de la oralidad. Y esto es una característica fundamental de casi toda la poesía de Antonio Mora, ese gran maestro que se fue hace pocos meses de la vida terrenal y quedó sembrado en el imaginario literario de Venezuela. Crónicas de Asirema es un libro que inventa un lenguaje que trasciende ese humor propio, ese sarcasmo propio de los campesinos, y lo convierte en un modelo de lenguaje, en una forma de merodear por la realidad, por la historia, por la cotidianidad de una manera ingeniosa, de una manera nostálgica, con una seriedad absoluta, con un gran rigor escritural, lingüístico. Así recordamos a Antonio Mora como un gran escritor silencioso que hoy día nos acompaña en la memoria de esa tradición que tantas aristas tiene en Táchira. Qué maravilla tener la oportunidad de escuchar vía telefónica a Leonardo Ruiz con sus palabras sobre Antonio Mora, que se nos fue, pero nos deja toda su creación literaria y su espíritu de echador de broma, de irreverente. De verdad que es impresionante, muy creativa, muy novedosa la propuesta literaria que nos dejó. Dedicó buena parte de su vida a formar jóvenes escritores, y es un tesoro esta revista nacional de cultura temática sobre Antonio Mora, tan trascendente no solo para Táchira, sino para la literatura toda de Venezuela. ¿Cómo lo valoras tú como lector? Yo creo que Antonio Mora, primero que este homenaje que le hace la Revista Nacional de Cultura le da como un carácter a él de Premio Nacional de Literatura. Ya se lo ganó. ¿Verdad? Se lo ganó. Con esta edición se lo ganó.
Lo segundo es la irreverencia y la juventud que carga en su espíritu Antonio Mora hasta el día de su muerte, hasta el día que desencarna. Hay un poema de Antonio Mora que yo le recomiendo a todos los profesores de literatura, a los promotores de lectura, a los que tienen hijos jóvenes, a los jóvenes, búsquenlo en las redes sociales, está por allí. Poema que mi amigo Freddy Ñáñez dice en todos lados, que se llama Letanía para Mechudos. Creo que es el gran manifiesto irreverente de la juventud venezolana que deberíamos leer, porque habla también de cómo a través de la palabra nosotros no es que transgredimos, sino que también rompemos un poco con cierta rigidez a la que la sociedad nos puede someter en algún momento en cualquier espacio en el que estemos. Y su crónica Sirema, como lo decía Leonardo en su comentario, es una visión que yo la asocio mucho a ese trabajo que hace Gustavo Pereira en Historias del Paraíso. Pero en Crónica Sirema él también habla de un universo, crea, ¿verdad? Crea un universo a través de este continente, de la irreverencia, de cómo nos podemos refundar, de cómo podemos ver la realidad. Entonces nos permite también el hecho de permitirnos ver que la realidad muchas veces va más allá de cómo las cosas funcionan normalmente. Que un joven tenga la posibilidad a través de la lectura y la escritura de transgredir su realidad para bien y para crecimiento espiritual. Creo que Antonio nos acerca, rompe un poco con lo que es el conservadurismo de cómo puedo tratar a un joven. Si no es una escuela, ahí no vamos a conseguir una escuela de catecismo popular. No, es un señor que de una u otra manera invita al joven no solamente a leer, sino también a escribir. Sí, es muy interesante todo lo que él hacía y para nosotros fue toda una sorpresa en 2022 cuando tuvimos la oportunidad, gracias a un contacto de video en vivo con Joel Arellano mediando entre nosotros, de conversar con Antonio Mora, y queremos finalizar esta parte de esta transmisión con el recuerdo de Antonio Mora, sorprendiéndonos con que era usuario de la librería mediática. Yo nunca me lo hubiera imaginado y la verdad es que para mí eso fue inolvidable. Vamos a recordarlo, hacemos una pausa y venimos con la parte final de este programa hoy. Soy la librería mediática, soy María Elcira Matute. María Elcira, en realidad para mí precisamente la librería mediática es el programa obligatorio de los domingos, porque es el que me refresca la vida y el día, ¿no? Y estar aquí contigo a través de estos medios, pues es para mí una gran alegría. Lo demás, pues, es cuestión de los amigos y de la benevolencia de ustedes y de la gente de la cultura que decidieron recoger, pues, mis cosas, porque eso es una miscelánea en la revista y en realidad, pues, estoy sumamente agradecido y también reconociéndoles la enorme labor que están haciendo para la difusión del libro, para la difusión de la poesía, de manera que no puede estar mejor, ¿no? No puede estar mejor. Un usuario de la librería mediática que ha marcado la vida de muchas personas que se han dedicado al libro en el Táchira y en Venezuela, que han además tenido un recorrido tan bonito, porque uno ve la gente que ha estado influenciada por Antonio Mora y ve que son personas que han tenido una vida muy interesante.